Buenas tardes a todo el mundo. Aquí tenemos la última de nuestras charlas. En esta ocasión gozamos con dos personas activistas, dos mujeres que además de ser bisexuales son trans. Entonces aquí tenemos una nueva vertiente también interesante que es necesario abordar en este 23 de septiembre, Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, y también enlazarlo, ¿no? Que haga de nexo con ese fabuloso tour trans que ya mismo tenemos a la vuelta de la esquina. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentar a estas mujeres. Me gustaría que se presentaran ellas mismas porque tienen voz para decir quiénes son y eso es importante. Si te parece, Carmen, vamos a empezar contigo, que tú ya estuviste en una de nuestras charlas y por si la gente aún no te conoce, ¿quién eres, Carmen? Disculpa, compañera, me parece que tienes el micro silenciado. Estaba silenciado, sí. Bueno, ¿se oye? ¿Se me oye? Sí, ¿no? Buenos días, me llamo Carmen, soy la actual presidenta de Cogan, soy la primera mujer trans en presidir Cogan en 32 años, aunque me presento ahora a la reelección el día 23, el día de la visibilidad bi, creo que me dará suerte. Y bueno, pues también soy bisexual, entonces, bueno, pues soy la segunda mujer presidenta bisexual de Cogan y la primera trans. Y bueno, pues llevo mismo, pues prácticamente desde que salí del armario, que creo que hablaremos ahora después de eso. Perfecto, muchísimas gracias, Carmen. Sí, hablaremos de ello. Cuéntanos, Alba, ¿quién eres para la gente que aún no te haya visto? Bueno, pues yo soy Alba, soy secretaria de la Junta Directiva del colectivo GAMA de Gran Canaria y también coordino uno de sus grupos activistas, que es el de Transcender, Grupo Identitario de Personas Trans, además de hacer activismo en el grupo SAFORES, que es el de mujeres lesbianas, bisexuales y trans y personas no binarias que desean a mujeres. Aparte de esto, pues bueno, poquito más puedo añadir, decir que soy profesional del derecho y que quizás no tengo tanta trayectoria activista como mi compañera Carmen, pero que es un honor estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias siempre, yo lo digo, a vosotras por todo lo que nos vais a enseñar durante esta charla y por vuestro activismo en distintas zonas, ¿no?, de España, que también es valorable y más que reconocido. Vamos a empezar, si os parece bien, con una serie de preguntas que desde el grupo de políticas bisexuales teníamos planteado haceros, ya que siendo yo mujer cis no me veo capacitada para responder. Sois vosotras como mujeres trans las que tenéis que responder sobre vuestra realidad y realidad bisexual también que os atraviesa. La primera de estas preguntas, si te parece, Alba, porque estás ahora mismo en pantalla, es ¿con qué edad te empoderaste y qué edad tienes ahora? Bueno, pues yo tengo 27 años, voy a cumplir 28 dentro de poquito y diría que me empoderé por fases. Quiero decir, claro, ser mujer trans y bisexual a veces no implica visibilizarte de golpe ni mucho menos. Como persona bisexual, pues me visibilicé mucho antes y me reconocí como tal. Ya creo que con 14 años me atrevía a mostrarlo a amigos y demás, aunque lo supe, la verdad, que desde siempre. Sin embargo, como mujer trans no me he visibilizado hasta hace, pues creo que 4 años o 3 años y no he empezado a caminar pues esta senda que es el tránsito, que puede ser físico o no ser físico, evidentemente. Y que quizás pues me ha expuesto de una manera un poquito más evidente, porque si bien las orientaciones sexuales pues podemos elegir cuando nos visibilizamos y cuando no, hasta cierto punto, evidentemente. Claro, hasta cierto punto, cuando una decide hacer un tránsito, elige hacer un tránsito físico, pues bueno, la visibilización es inevitable y tiene consecuencias, claro. Muchas gracias por este testimonio, Alba. ¿Con qué edad te empoderaste y qué edad tienes ahora, Carmen?
A ver, que quito el micrófono. Bueno, pues, aunque Alba me ha dicho que yo llevo mucho tiempo en esto, la verdad es que no. Es que yo llevo solo 4 años. Lo que pasa es que voy muy deprisa, Alba. Voy de cuesta abajo y sin frenos. Pero toda mi vida yo he sabido que era una chica, bueno, una niña, una muchacha y luego una mujer. Eso siempre lo he sabido. También he sabido toda mi vida que lo mismo me gustaban chicos que me gustaban chicas. Yo me he enamorado 2 veces de una mujer y de un hombre. Entonces, bueno, pues eso lo sabía, pero yo no salí del armario hasta del trastero, pero yo siempre digo que he salido del trastero, porque toda mi ropa, todas mis cosas, yo me casé. Y entonces, hasta los 54 años, pues yo tenía todas mis cosas en el trastero. Y cuando me vine a casa, me vine con todo el trastero, con todo lo que tenía. Y pude salir de él. Y eso hace de solo 4 años. O sea que, entonces, bueno, pues la verdad es que luego, después, o sea, todo el mundo sabía que era cuando decidí ser yo. Ahí hubo una cosa que os quería contar, pero bueno, primero yo sabía que era una mujer. Yo cuando era cría, hace ya tantos años, los años 60, 70, incluso en los 80, en el principio de los 80, entonces se empezaba a hablar de travestis en los 70 y los 80, no era trans. Yo no sabía quién era, yo estaba confundida. Yo sabía lo que era, pero no sabía qué nombre poner a eso, ni sabía si había más personas como yo, no sabía nada. Y luego ya pues me fui enterando de que a lo mío pues se llamaba transexual y ya está, con el tiempo. Y bueno, pues lo primero que hice fue salir del trastero como persona trans. Cuando salí del trastero como persona trans, y además se lo dije, estuve hablando con mi ex, pero yo tengo 2 hijos, mayores ya, pues mi mujer decía que es que ya no era lesbiana. O sea, mi mujer creía que es que yo era lesbiana. Nos queríamos, no quería vivir conmigo, pero no quería que yo cambiara. Entonces, bueno, pues ahí fue una decisión que tomé, porque yo tenía que ser yo por dentro y por fuera. Aquí por dentro lo había sido siempre, pero por fuera no. Y yo no estaba a gusto y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión después de 54 años de mi vida. Y bueno, pues ahí fue la primera vez que me llamaron lesbiana. Porque no sabían tampoco el otro. O sea, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, tú, bueno, pues, a ver, pues, yo cuando salí del armario como trans, pues salí diciendo que era una mujer con la etiqueta trans y bueno, todo el mundo lo sabía, que estaba en el grupo trans, participaba con los menores y con las familias, les ayudaba en escrito. Yo soy abogada también y enfermera, las 2 cosas. Y bueno, pues ahí, pues, pero yo no decía tampoco si era algo más. O sea, yo mi condición sexual no se sabía. Incluso ahora, cuando he estado haciendo un docu y eso, pues todas de las 5 que estábamos, 4 eran hetero y yo era bi. Yo sí lo dije ahí, ya no tengo ningún problema. Lo que pasa es que tampoco me lo preguntaban, ¿no? Entonces yo salí del armario, por decirlo así, como bi, en una conversación no como la que estamos teniendo, pero porque antes no había pandemia y se podían tomar unas cañas, pero sí, en una conversación como, bueno, pues la gente me preguntaba y yo les contesté y ya está. Entonces, bueno, la verdad es que yo he hecho lo contrario a ti, es decir, primero salí como trans y después salí como bi. Dicho esto, Alba, profundizando un poco sobre lo que está diciendo, ¿a ti personalmente te resultó más fácil decir primero que eras bi y luego decir trans? Y en el caso de Carmen, luego te preguntaré, pero para que vayas pensando, ¿por qué crees que no salió ninguna conversación
decir soy bi. Ves pensándolo, Carmen. Adelante, Alba. Bueno, claro, es que a lo mejor me estaba adelantando yo a lo que me querías preguntar, pero es que no puedo decirte qué cosa fue más sencilla, porque al igual que Carmen dice que ella siempre supo que era una chica, yo no tuve esa percepción porque mi idea era la de que no existía esa posibilidad. Y me explico. Yo sabía que yo quería ser una chica. No sabía que lo era. Quiero decir, nadie me había explicado que cabía esa posibilidad perfectamente de, naciendo con una determinada genitalia, ser de otro género al que te habían asignado. Y por supuesto, cuando yo crecí en los 90, que ya se estaba hablando mucho de personas trans, de mujeres trans principalmente, luego aparecieron más adelante estos programas de Esta noche cruzamos el Mississippi con las personas que iban apareciendo, pero luego después lo que yo crecí viendo fue programas tipo El Diario de Patricia, en la que salía gente de toda la sociedad, pero en la que se buscaba un poquito el escarnio, ¿no? Se buscaba mostrar a las personas intentando generar un morbo, y ahí era donde de repente veías a una mujer trans a la que, por supuesto, pues de la que el público se iba a reír y demás. Claro, yo no quería enfrentarme a eso, yo no quería ser una mujer trans con toda esa etiqueta que parece que la sociedad me quería poner. Siempre decía que me hubiera gustado nacer mujer y demás, hasta que aprendí que bueno, que mujer no se nace, sino que se llega a serlo. Y que en cuanto a la bisexualidad, pues es que, ¿qué te voy a decir? Supongo que es que lo tuve claro desde siempre. De hecho, claro, yo socializaba como chico, pues mi primer beso fue con un chico, luego tuve novia, luego tuve novio, pero sí es verdad que a mi familia se lo restringí. Iba haciendo malabares para que nadie supiera de mi familia cuando estaba con un chico. Y cuando di el paso, siendo a visualizarme como mujer trans, pues yo estaba saliendo con una chica, y supongo que todo el mundo asumió que éramos una pareja de chicas lesbianas. Nadie pensaba, o no sé, si la gente pensaría que todo era una mera confusión, ¿no? Ligando orientación e identidad, y que todo se debía a eso. No sé decirte qué fue más sencillo, porque fue en etapas diferentes. Sí sé decirte que lo más reciente, que ha sido visibilizarme como mujer trans, pues no ha sido nada fácil. Ha sido una experiencia bastante dura. Ha sido sufrir discriminaciones importantes y afrontar con fuerza la vida de manera pues llena de obstáculos, ¿no? Y nada, pero bueno, aquí estamos. Pues te agradezco. Te agradezco tanto que hables desde el corazón y con sinceridad, porque a fin de cuentas es lo que se busca, ¿no? Mostrar esta realidad muy positiva cuando ya has superado según qué obstáculos, ¿no? Carmen, adelante, te cedo la palabra con la pregunta que te había lanzado. Bueno, pues, a ver, yo lo que más me costó, que me ha costado toda mi vida, ha sido decir que era lo que era, o sea, salir, decir quién era, que yo era una mujer. Yo sí lo tuve claro desde los 11 años, o sea, desde los 11 años soy consciente de que era una mujer. No que me sentía una mujer, porque ahora parece ser que lo de sentir y ser, como no es lo mismo, pues entonces parece ser que te sientes lo que no eres. Y por ahí te atacan muchas veces, ¿no? Porque cuando decimos que te sientes algo porque lo llevas muy dentro y tal, pero la gente muchas veces manipula los sentimientos, que no las palabras, y muchas veces no empleamos bien las palabras. Por eso digo yo que soy, no que siento. O sea, sí, claro, soy y me siento, las dos cosas, evidentemente. Pero muchas veces la gente te manipula eso. Y lo que más me ha costado, pues, es decir quién era. Lo que menos me costó fue decir que era bi, porque, bueno, yo tuve
me enamoré de un chico, el chico lo sabe, el chico está casado 2 veces, es gran amigo mío. Cuando viene aquí a Madrid, pues nos tomamos unas cuantas botellas de vino, lo celebramos, vive en Berlín, es alemán. Y bueno, pues yo he sufrido el estar en un internado, ¿no? Y con 11 años, y he sufrido acoso. En fin, he tenido que pasar por ciertas fases de mi vida muy duras y que seguramente me han moderado mucho. Entonces, quizás lo más difícil, lo que más me ha costado ha sido decir quién era una mujer y claro, yo soy una mujer trans porque nací, como dice Alba, con otros genitales, evidentemente. A mí cuando me registraron sin preguntarme. Ya sé que con esa edad no te pueden preguntar, pero la verdad es que yo no sé, yo sé que desde los 4 años que jugaba ciertas cosas, pues no sabía tampoco por qué lo hacía, pero ya con 11 años sí tenía conciencia de que era. Y no tenía en un pueblo en Ciudad Real, en los años 60 y 70, no se tiene ningún referente, no había internet, los teléfonos eran esos que veis de las películas viejas, esos que tienen un cable, ¿no? Y claro, pues yo solo conocía pues que allí pues había, pues se llamaban tortilleras y lo que se llamaban mariquitas. Es que entonces no había otra cosa. Y yo no encajaba en ninguna de las dos. Entonces, con el tiempo sí, cuando me fui poco a poco en la pubertad, pues a mí había compañeros que me gustaban. ¿Por qué no? Pues estaban bien, joder. Y también había chicas que me gustaban. Entonces yo me di cuenta de eso, pero para mí fue muy duro porque yo hasta los años 80, prácticamente último de los 70-80, que no se empieza a hablar de personas trans y ya no por la tele, no era en revistas, fue primero en revistas. Además yo lo veía también en el teatro chino que iba por los pueblos, donde iban todos los señores de estos mayores babosos a ver a las señoras en cueros, porque entonces salías de la dictadura, eran los años de la transición y todo eso coincidió con mi juventud y coincidió con todas esas cosas. Entonces, me imagino que cada una pues hemos tenido una experiencia distinta según la época que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues y yo como vi, pues también, la verdad es que yo lo he sabido, pero como cuando dije que yo era trans y que yo no era una mujer, a mí nadie me preguntaba por mi orientación sexual. Nadie. La única que me dijo que si era una lesbiana fue mi ex, y que ya no era lesbiana, me dijo. Que me quería como era, pero que no era lesbiana. Digo, vale. Y yo qué sé, pues fue lo único. Yo sabía que no lo era, pero es que nadie me preguntaba por eso. Parecía como que no les interesaba. Fíjate, ¿no? Qué presunción por defecto de que o somos lesbianas o somos heterosexuales. Nos olvidamos por completo si podemos ser personas trans no binarias, por ejemplo, también lo olvidamos, ¿no? Este borrado. Creo que, Alba, tenías la mano levantada, me parecía que querías añadir algo. Sí, adelante, claro. Sí, es que, a ver, yo quería decir que es que me resuena todo lo que está diciendo Carmen, ¿no? Que siempre entiendo esas sensaciones y eso y cómo se expresa cuando habla de que siempre ha sabido que era una mujer y que luego ha ido pues teniendo todo ese tipo de vivencias, porque yo cuando digo que no lo sabía no quiero decir que no lo supiese, sino que me lo negué durante muchísimo tiempo. Yo me puse una máscara muy grande, quiero decir, incluso con el tema de la bisexualidad. Ya hablaremos, si quieren, luego de bisexualidad interiorizada, pero es que yo me acuerdo de haber quedado con un chico y yo estar sociabilizada como chico y haber estado con una chica y yo decir, no, si es que a mí yo soy hetero, ¿sabes? Pero ¿cómo puede ser ese monosexismo hasta asumido cuando lo estás practicando, ¿no? Y lo estás practicando y además gustosamente, quiero decir, felizmente. Y sin embargo era eso, el intentar, el miedo a cómo se va a recibir eso socialmente, familiarmente, en todos los círculos y cómo te va a repercutir, ¿no? Y te lo niegas. Yo por lo menos me lo negué muchísimo a mí misma y eso me costó mucho. Me costó mucho en mi felicidad.
durante muchísimo tiempo. Y ahora que estás hablando, que también se ha hablado un poquito del tema de no decirlo, que la gente presuponga. Pues mira, una de las preguntas que también os quiero trasladar de parte del grupo como coordinadora es si realmente, porque esto es una creencia popular, un estereotipo, y me gustaría saber qué opináis, si realmente las personas bisexuales, tal y como se dice a nivel coloquial de calle, tenemos privilegios. Alba, si quieres empezar, tú primero. Pues no sé qué clase de privilegio puede ser ese, el privilegio de que te asuman promiscua y de que asuman que tienes más posibilidades amorosas y de que asuman que no sé qué clase de privilegio se puede tener por ser bisexual, porque tú no eliges de quién te enamoras y con quién te muestras afectivamente, salvo que esa elección esté conllevando una represión. Y tampoco me parece algo bueno como para calificarlo de privilegio, ¿no? Quiero decir que si yo elijo no mostrar que estoy con una persona porque me va a perjudicar, porque van a pensar que soy bisexual o que soy o que pertenezco a una orientación disidente, pues qué clase de privilegio es ese, que poder elegir no estar con la gente con la gente que te gusta o con la gente a la que amas. ¿Qué clase de privilegio es ese? Me lo pregunto. Una pregunta que yo lanzaría a la gente que nos esté viendo. Muchas gracias por la reflexión, ahí queda, y que la gente que a medida que vaya escuchando esta charla vaya reflexionando sobre la posible respuesta, ¿no?, a esa pregunta. Carmen, ¿qué opinas tú? Yo no sé, pero yo creo que privilegios ninguno. Si es lo que he dicho antes, si es que no se cuenta con nosotras, o sea, no se cuenta con las personas bisexuales muchas veces, o sea, que no sé, solamente, pues eso, cuando piensan que es que a ti te gusta todo, o sea, que te tirarías a una cabra, casi, porque te lo dicen, no es que te lo digan, pero bueno. Entonces, pues... Pero vamos, yo no veo ningún privilegio, todo lo contrario, porque es una invisibilidad terrible. Pasa lo mismo que cuando no te estás invisibilizada, pues como persona trans, ¿no? O sea, yo creo que somos de las letras las que, junto quizás también con las personas no binarias, que menos entiende la sociedad, porque como la sociedad es heteronormativa y binaria, pues o tienes que ser una cosa o la otra, y eso que seas las dos cosas o ninguna, o sea, es que no, entonces no sé qué privilegio tienes, porque siempre el único privilegio, si es un privilegio, es tener que explicar las cosas 1000 veces, porque yo es que no lo veo. Y es que la gente somos como somos y no podemos dejar de serlo. Entonces, eso no es ningún privilegio, que te guste una cosa, que te sientas atraída por un hombre, o te sientas atraída por una mujer, o te sientas atraída por una persona que no se siente ni hombre ni mujer, o que no es ni hombre ni mujer. Bueno, pues eso no, yo no sé qué privilegio es ese. Yo no lo veo, más bien todo lo contrario. Es que, perdona por abundar, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen, porque es que realmente esa asunción de promiscuidad, esa asunción de confusión, de que estamos en una especie de fase, de que no sabemos lo que queremos, de que, por supuesto, seremos infieles, ¿no? Seguramente la habrá vivido, pues no sé, muchas personas bisexuales que lo podrán corroborar, ¿no? Que se presuma directamente que se establezca un miedo en una relación cuando empiezas y lo comentas, porque claro, es que hay una competencia que la otra persona lo percibe como que hay una competencia que no puede asumir, como si el estar en una relación dependiese de que la otra persona te lo aportase absolutamente todo y tuviese una visión romántica horrorosamente heteropatriarcal y limitante. Pues no entiendo dónde está el privilegio en eso. La B y la T son las dos siglas grandes olvidadas de la historia. Pues muchas gracias, Ana, porque sin quererlo me has anunciado justamente una de las preguntas que yo os quería lanzar. Y bueno, os la introduzco un poquito.
Ha habido muchas campañas, incluso en redes sociales, ¿no?, en las que la comunidad bisexual, junto con las orientaciones no monosexuales, en el grupo de políticas bisexuales hablamos de paraguas bisexual, incluyendo orientaciones no monosexuales como pansexualidad, polisexualidad, etcétera. Pero bueno, que esto es un detalle y que ello no significa que si hay alguien que no quiera incluirse en ese paraguas tenga que estarlo sí o sí. Es simplemente que en el grupo lo vemos así, ¿no? Pero que es totalmente ilícito cualquier otra opinión y totalmente respetable por encima de todo. Pero lo que os quería comentar es que históricamente, lo que tú dices, ¿no?, la T y la B parece que han sido siempre amigas, hermanas, hay incluso quien habla de una alianza inseparable, se ha calificado de mil maneras a nivel histórico e incluso a nivel actual, incluso en redes sociales ha habido muchos manifiestos a nivel internacional y a nivel nacional de apoyo por parte de la comunidad B, entenderla por favor como término paraguas porque a ello me refiero, ello no significa nada más, solo esto, apoyando a la sigla T. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente, bueno, mi pregunta y la del grupo, que es la misma, es, ¿realmente, tal y como se considera en el activismo BT, es cierto que las orientaciones no monosexuales y la bisexualidad son grandes aliadas de la sigla T de trans? ¿Es realmente eso cierto? ¿Y por qué lo creéis? Si quieres, Alba, ya que estabas tú acabando. Bueno, no es que haya una conspiración, una gran alianza, ¿no?, detrás de todo esto, pero sí es cierto que desde los inicios del orgullo esto se viene manifestando, ¿no? De cuando hablamos de las grandes referentes, hablamos de Marsha P. Johnson, ¿no?, mujer trans bisexual, pero también hablamos de Brenda Howard como la primera convocante de una marcha del orgullo, ¿no?, en los 70. Y sí es verdad que desde lo personal, yo sí percibo cierto arropo de toda la comunidad B a la sigla T, porque históricamente, pues eso, hemos sido las grandes olvidadas. Quizás siempre se ha ido cediendo derechos, se ha ido cediendo los derechos de las personas trans en favor del colectivo cuando se ha ido luchando, y por supuesto se ha asumido todo desde el monosexismo. Y creo que esa trayectoria que nos hace ser las grandes olvidadas, pues de alguna manera hace que nos aliemos y que nos protejamos, lo que no quiere decir que no encontremos apoyo en otras siglas, por supuesto, del colectivo, ¿eh? No quiero que se me interprete de esta manera, ni mucho menos, pero sí, parece que se generan sinergias muy positivas. Muchas gracias por tu opinión. Carmen, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, yo veo que la T y la B, como habéis dicho, hemos estado ahí como a rebufo, ¿no? Porque la verdad es que lo mayoritario siempre ha sido la L y la G. Y lo que ha prevalecido, primero fue la G, no nos olvidemos, más que la L, después la L, aunque lleve en distinto orden, pero las cosas son así. Y aunque, o sea, la aceptación de la sociedad, yo creo que hasta un momento podía aceptar la sociedad que era y que sigue siendo, que es una sociedad heteropatriarcal, por mucho que hemos evolucionado, pero desgraciadamente todavía es una sociedad heteropatriarcal y binaria, como digo yo muchas veces, porque se espera de nosotras y de nosotros que sigamos las mismas pautas y demás. Y como mal menor, pues la L y la G era el mal menor de esa sociedad que ponía, pero ya la B y la T, ¿eso qué es? Eso ya no, eso sí que transgrede todavía mucho más ese discurso y las normas de esa sociedad. Por eso yo creo que lo hemos, habiendo muchas personas T y B, pues nos ha costado más porque quizás transgredimos más que las otras letras. Las normas que impone esa sociedad, que tiene que ser monosexual, como estáis diciendo, y entonces esa forma de pensar, pues, y esa forma de ser de la sociedad, pues que cambie eso cuesta más quizás,
Y por eso hay menos visibilidad de la T y de la B. De la T ha habido bastante visibilidad porque ha habido muchos casos, es verdad, pero igual que hay... Y luego hay otra cosa, que lo que ha costado que la B y la T salgan y se visibilicen, y lo que está costando, porque todavía tenemos muchas personas en nuestra sociedad que están negando eso a día de hoy. A día de hoy, eso se está negando. O sea, es que nos queda mucho. Entonces, que seamos aliadas o que podamos ser aliadas es precisamente por las dificultades que tenemos y por las dificultades que hemos tenido. Y entonces vemos como que somos las últimas de la cola, algo así. Y entonces, pues, bueno, pues eso. Nos entendemos mejor en ese aspecto, porque todavía tenemos que luchar y visibilizar mucho nuestra forma de ser. Es que sí, es que lo que dice Carmen es totalmente cierto y además se ve dentro del colectivo también, no solo fuera del colectivo. Quiero decir, es cierto que primero llegó ese gran pinkwashing que permitió primero a hombres y gays y luego a mujeres lesbianas con sus diferencias en tiempos y en formas, ¿no? Por supuesto, y teniendo en cuenta las interseccionalidades, el ir viviéndose de forma más aceptada en la sociedad, pero dentro del colectivo también hay mucho prejuicio respecto a las personas bisexuales y dentro del colectivo ha habido prejuicio y rechazo a la T. Aun siendo grandes baluartes de las manifestaciones, siempre se nos ha ido dejando atrás después. De hecho, me parece que la manifestación de Barcelona, la primera de todas del orgullo aquí en España, fue un gran ejemplo, como esas mujeres trans a las que se les negó estar en cabecera fueron porque quizás avergonzarían al colectivo, ¿no? Fueron las que luego estuvieron poniendo el cuerpo para defender la represión de la manifestación. Y sabemos cómo luego, pues cuando eres bisexual, pues y vas a relacionarte con otras categorías monosexistas, pues van a asumir que tú estás en una fase o que yo ya viví eso y dudé y demás. No siempre, ¿no? Pero se da. Es decir, que creo que también dentro del propio colectivo sufrimos más discriminaciones que otras letras. Y eso también se ve y se manifiesta en que quizás nos apoyemos unos a otros. Pues agradezco también el lenguaje inclusivo utilizado ahora, Alba. Comentaros que, bueno, una de las cuestiones que hablamos siempre en el grupo de políticas bisexuales, que siempre termina saliendo de una manera u otra, es el tema de tener referentes, de la importancia de tener referentes. En este sentido, os quería transmitir una pregunta que es, ¿conocéis a otras mujeres que sean referentes trans y bi, o que al menos sean referentes trans, que al menos sean referentes bi? Es decir, referentes de ambas siglas y si no puede ser de una de ellas, ¿no? Con las que os sentís identificadas. Y en todo momento quisiera recordar que esta charla tiene a 2 mujeres trans y bi porque estamos en el año temático dedicado a mujeres LGBT y por lo tanto hemos optado por hacer una transición entre el 23 de septiembre, Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, por eso de ahí que sean 2 mujeres bi, con el octubre trans que vendrá y de ahí que sean 2 mujeres trans. Hecha aclaración, Carmen, adelante con la respuesta. Bueno, yo siempre digo que mi primer referente, para mí, una persona válida, porque yo tenía el problema personal siendo mujer trans, antes se decía travesti, cuando yo estuve intentando cambiar y demás, estamos hablando de los años 80. Yo tuve una experiencia en Barcelona, estuve viviendo con gente que se estaba hormonando, estaba cambiando y demás, estaba haciendo su transición. Y salí muy decepcionada de ahí, de su calidad de vida, de su forma de vida. Daros cuenta que los años 80 fueron terribles también con el SIDA.
muchas de estas personas se tenían que prostituir, estaba también la drogadicción entre medias muchas veces, estaba todo mezclado y yo salí de ahí espantada. Y mi primer referente trans, por decirlo así, fue, me había casado, había optado por que me tenía que morir tenía que intentar vivir no engañarme, porque no me engañaba, pero esconder y sufrir. Y la primera persona que vi que podría yo haber hecho algo parecido, que yo tenía pensado hacer algo parecido, porque yo era enfermera y trabajaba en hospitales y demás, fue Kim Pérez. Kim Pérez para mí fue, digo, pues esta profesora de universidad, lo que le habrá costado a esta salir del armario, ¿no? Estamos hablando de principios de los 90. Fijaros que, claro, yo principios de los 90 yo ya tenía pues casi 30 años. O sea que es que, claro, la vida no era igual antes. Te echabas a la calle o no tenía nada que ver. No podías, tenías que pagar un precio que yo nunca fui capaz de pagarlo. Y entonces, para mí, mi primer referente era ella, era Kim Pérez. Y luego ya viendo, pues la verdad es que yo, todo esto del mundo LGTB, es que hasta hace 4 años yo era una neófita, es decir, lo más que había entrado era en el internet y había buceado, pero yo lo que quería ser en el fondo era yo misma, era la mujer que siempre he sido. Y bueno, pues viendo a gente del espectáculo, de las actrices y actores y demás, que en Hollywood hay muchos, y viendo pues documentales y cosas, pues veías que si Judy Foster, que si no sé quién, que si no sé cuántos. Digo, pues mira, hay más gente también de esta como yo, o sea, que no soy la única, ¿no? Para mí esas fueron las primeras referentes que yo tuve en noticia. Pues muchas gracias, Carmen. ¿Te sucedió lo mismo a ti, Alma? Tú que eres ya más bien de los 90, como hacía alusión Carmen. Yo soy de los 90, pero es que es difícil encontrar referentes. Creo que encontrar referentes como mujeres trans bisexuales es encontrar casi un unicornio, no es difícil porque es ya salirse mucho de la campana de Gauss, ¿no? Pero en el mundo artístico siempre sentí profundísima admiración por Janis Joplin, que fue mi ídolo de la adolescencia, ¿no? Y a mí que me encanta la música, me encanta cantar, pues bueno, una mujer con ese poder, pues la verdad es que fue un referente para mí, póstumo pero referente. Como referente en el activismo es complicado encontrarlo. Más allá de personas como Vivi Fernández, que para mí, que a mí me cambió la concepción de lo que podía ser una mujer trans con esa capacidad de hablar, de presentarse y de representar, ¿no? A mí me gustaría más bajar a lo cercano. Y me gustaría contar una experiencia personal, y es que hará cosa de un año conocí a una mujer trans y se me abrieron los ojos de par en par, porque yo estaba haciendo yo llevo ya tiempo visibilizándome como mujer trans, pero quizás no he ido cogiendo toda la fuerza que necesitaba para empoderarme hasta hace, pues eso, año y medio, 2 años. Y en un encuentro intergeneracional con personas mayores LGTB de acompañamiento que hizo Gama, me topé con Juan y con Juana, que es una señora de aquí de Gran Canaria, con la que luego me he podido cartear y hemos podido seguir hablando, que es una maravillosa persona y que me contó sus experiencias de vida, y que yo vi a esa mujer pues teniéndolo todo tan claro, que yo dije, pues, ¿yo qué hago teniendo miedo
viendo cómo se ha pasado en el franquismo, viendo cómo se ha pasado durante la transición, si ellas han podido, yo tengo que poder. Y luego, pues recientemente, pues evidentemente a nivel nacional, cuando ves personas como Marina Sáenz que consiguen ser catedráticas, pues además en una rama del conocimiento que es en la que me muevo yo y que admiro muchísimo, pues claro, te abren la mente y te dan ganas de seguir y te animan a luchar. No sé qué más puedo añadir. Escuchando. A mí me gustaría saber, porque ya la habéis ido introduciendo, entonces creo que a la gente que nos esté viendo le puede hacer reflexionar, por mucho que os remueva sentimientos, que también lo entiendo. Podéis contar hasta donde queráis, ¿vale? No os quiero presionar, pero me gustaría saber si habéis vivido algún episodio, que seguro, pero bueno, de bifobia interiorizada y de transfobia interiorizada, o de una de las dos. Si os parece, como Carmen justamente había anunciado el tema de esa bifobia interiorizada que había sufrido, pues me gustaría, Alba, si pudieras, por favor, comentarlo un poquito, cómo sentiste esta bifobia interiorizada, relatarlo brevemente, o qué fue lo que tú sentiste para identificar luego, uy, he sufrido esto. Bueno, pues un poco lo que iba avanzando, ¿no? El hecho de que a pesar de haber tenido relaciones afectivas con chicos, con chicas, pues no me reconocía a mí misma como bisexual, porque no me reconocía como tal. Yo no podía pertenecer a ese grupo de personas que tan denostadas estaban y que estaban consideradas promiscuas y que iban a estar con una etiqueta sobre mi espalda toda la vida. Y mucho menos iba a asumirme como mujer trans. Entonces, pues claro, también el tema de la transfobia interiorizada es algo que me sigo trabajando hoy en día y por la que el activismo ha sido la mejor medicina. Quiero decir, el activismo no solamente nos ayuda a ayudar, sino que nos ayuda personalmente a crecer. Creo que en todos los ámbitos nos ayuda a desprendernos de toda la bifobia y toda la transfobia interiorizada que venimos acumulando. En experiencias concretas que me lo hayan despertado, brevemente no voy a poder contártelas porque son bastante más largas y nos llevaría, creo que, otra charla. Hacemos una idea con lo que has comentado, tampoco hace falta que te sientas presionada, tranquila, ¿vale? Carmen, mismas preguntas. Y a lo mejor diferentes respuestas. Vamos a ver. Pues yo, a ver, la bifobia es que como nunca me preguntaban y yo interiorizada, pues es que yo tampoco era consciente, vamos a ver. Yo sí era consciente de que era una mujer y que eso se iba cambiando el nombre conforme pasaba el tiempo, lo iban llamando de distinta manera hasta que ahora, pues eso que me pasaba a mí, pues se llama ser una persona trans. Luego ya, pues te identificas como mujer, como hombre, no binaria, etcétera, todo el paraguas que hay, ¿no? Y claro, es que era una represión absoluta porque, claro, yo cuando yo era pequeña, a mí me tocó estudiar en lo que se llamaba entonces los colegios nacionales. Yo fui a la Acción Católica a hacer la comunión y todas esas cosas. O sea, es que la educación que yo he tenido era como que lo que yo tenía era, no, si no era una enfermedad, era un pecado. Y la verdad es que cuando yo llegué a la universidad bueno, la verdad es que llegué al hospital, pues yo soy enfermera y no yo por lo menos pisaba la universidad muy poquito, pisaba el hospital todo el día. Pues yo he tenido que estudiar que lo mío era una enfermedad y me he tenido que examinar de eso. O sea que fijaros que en las páginas del DSM-4 y de lo de la OMS, el CIE y demás, las clasificaciones, es que yo he visto lo de la homosexualidad. He visto que estaban los gays y las lesbianas y despatologizados desde hacía mucho tiempo. Las personas trans hace 2 años.
y de las personas bi no se habla. Entonces, todo eso era mi vivencia, era lo que yo vivía y lo que también pues me transmitían. Entonces, yo no sé si he tenido bifobia interiorizada, pero es que la sociedad en la que yo he vivido no había bisexualidad. No, o sea, es que tú te ibas a los manuales de psiquiatría, porque claro, había que ir a esos sitios y te ibas y hablaban de la homosexualidad, pero no de la bisexualidad. No había, en general no se hablaba de eso. Y las personas trans no se llamaban trans, eran travestis o travestismo, que era como un deseo, como que un deseo de vestirte con las ropas del otro género y ahí, por lo visto, sentía satisfacción. Para mí no era eso. Cuando yo me vestía con la ropa de mi hermana, pues yo lo que yo era, yo no sentía satisfacción ni eyaculaba ni nada de eso, no era por eso. Yo no tenía un fetichismo ni nada de eso, no. Yo era porque me tenía que ver como yo era. Era distinto de lo que ponía los libros. Entonces, yo es que yo lo he vivido eso en mí, pero porque es que lo que la sociedad y el tiempo y la época que yo he vivido es que era así. Entonces yo es que era una esponja y me empapaba también de eso. Entonces es normal que yo tenía muchos problemas para aceptarme y yo pues eso, me he mutilado mentalmente muchos años de mi vida. Y cuando yo he querido salir, algunas veces que he intentado salir, yo en el año 2000 me hormoné 2 años estando casada con mis hijos pequeños. Y en los años 80, cuando os he dicho que fui a Barcelona y estuve viviendo con esta gente y tal, pues me he encontrado una realidad que me lo ponía muy difícil y no he sido capaz hasta los 54 años. Pues fíjate, pero también te digo una cosa, Carmen, más vale tarde que nunca, ¿no? Por lo menos no, sí, yo lo que le digo a mis hijos ahora, que por fin después de 3 años puedo empezar a verlos, pues es que estoy bien. O sea, que es que estoy como nunca he estado. O sea, me siento yo. Y eso, y muchas veces lo he puesto en muchos sitios, ¿no? Yo he pagado un precio, ¿no? Yo he dejado lo que amaba para amar lo que era. Y eso para mí es muy duro, pero yo ahora mismo soy yo, como nunca he sido en toda mi vida. Para que veas. Alba, te pasa lo mismo ahora, a estas alturas, ya eres tú misma. Completamente. Quiero decir, puedo ser yo como lo es cualquier otra persona, con mis dificultades, con mis problemas, con todo lo demás, pero antes no era yo. Y ahora pues creo que saboreo la vida de una manera diferente. Ahora puedo vivirla pues no sé, como propia. Antes yo creo que vivía siempre en una ensoñación, quizás en otra vida, quizás podré vivir en un futuro, pero nunca sería. Y bueno, ese futuro imperfecto, ¿no? Ahora pues vivo en un presente perfecto, o imperfecto, no sé. En el que me habito de la mejor manera que podría. Pues yo quisiera preguntaros primero a ambas, ¿con qué mensaje os gustaría que se quedara la gente que esté viendo este vídeo y qué reivindicaríais como mujer bi y trans con motivo del 23S, Día Internacional de la Visibilidad Bisexual? Si te parece, Alba, por tener el micro ahora mismo abierto y aparecer en pantalla. Bueno, pues mira, yo reivindicaría de una vez que se aparten todos esos prejuicios sobre la promiscuidad y sobre la infidelidad, sobre la confusión de las personas bisexuales y también esa asociación entre orientación e identidad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado seguramente las personas trans a la pregunta de pero, ¿y si transitas para ser una mujer, porque por lo visto somos transformers, ¿no?
o algo similar, ¿no? No es que lo éramos y ahora lo estamos visibilizando de otra manera, no es que nos transformamos. Pues, ¿cómo es que ahora estás con una chica? Pues chica, porque esto no va de quién me atrae, sino de quién soy yo, y son preguntas totalmente diferentes. De hecho, yo a lo mejor si de lo que se trataba era de ligar, igual me hubiera quedado como estaba. Pero ¿no? Si lo que se trataba era de ligar con chicos, me hubiera quedado como estaba, que me iba bastante bien, pero como hay una presunción de heterosexualidad, pues la gente pues explota. Entonces, esto es lo que tenemos que reivindicar, ¿no? Tenemos que reivindicar la B y la T como realidades que tienen que estar legitimadas. Muchas gracias, Alba. Carmen, ¿qué tienes que añadir? Bueno, está casi todo dicho, ¿no? Pero para mí es importante los días de que reivindicamos unas letras u otras, en este caso la B, y decir que dentro de la B también estamos la T. Y no es porque queramos, sino porque lo somos, es lo que hay. Y entonces es importante que estemos por lo que he dicho antes, porque todavía yo creo que esta sociedad no da muchos giros para atrás y hay mucha oposición. Y desgraciadamente nos ha tocado a cada persona nos toca una época distinta, ¿no? Pero en esta época todavía la gente se cree que está todo hecho, está equivocada. Está muy equivocada. Y porque hay mucha otra gente en esta sociedad remando al contrario de lo que estamos remando nosotras por los derechos de las personas a ser quienes somos, no nada más, es el derecho a ser. Y la B es como cualquier otra orientación sexual, tan válida como cualquier otra. Y a mí me parece que es muy importante que sigamos en ello, porque es que, de verdad, yo veo mucho interés en que todo esto no siga adelante o que se estanque o, bueno, pobrecitos, ya les hemos dado lo suficiente. Totalmente de acuerdo. Y hablando de ya le hemos dado suficiente, yo creo que nuestros mayores, en general, nuestros mayores se merecen ya de una vez una ley LGTBI estatal, ¿no? Hablando precisamente de esta reivindicación de derechos que en definitiva se está comentando durante toda la charla, ¿no? Y no solamente de estas personas, también es necesario de cara a todo el colectivo, porque como bien ha dicho Alba, no solamente estamos hablando aquí de la T y la B, sino también, en pocas palabras, del peso que hace el monosexismo imperante en esta sociedad y que también afecta a otras orientaciones monosexuales, véase heterosexual, véase homosexual, véase lesbiana. Nos afecta a todo el mundo. Sí que es cierto que hay siglas que nos afectan más que otras, pero eso no significa que no tengamos que luchar por el colectivo LGTBI juntos, juntas y juntes, reconociéndonos, como digo siempre, respetando nuestras diferencias, pero remando a una. Y como dices, Carmen, que me gustaría también a mí a nivel personal, ¿no? Esta ley LGTBI que estuviera ya, que es tan necesaria, que hay territorios que la necesitan ya de ya, cuanto antes. Y sobre esto último me gustaría sencillamente agradeceros, ¿no? Vuestra sinceridad en todas las intervenciones. Me encantaría que, así como pregunta sorpresa, Carmen, le lanzaras una pregunta que se te ocurra, sencilla o no, a Alba, partiendo de la base que tú eres de una generación de la que no es Alba y que esto no siempre lo tenemos en cuenta. Una pregunta para ti especial, de la que tengas interés por saber. Alba, también te voy a hacer la misma pregunta a ti, pero para Carmen. Así que, si la tienes clara o lo que sea, también puedes intervenir. A ver, me pillas un poco, no sé, vamos, a mí por lo menos, no sé, Alba, pero a mí me has pillado, en fin. No te preocupes. Si bueno, quieres... no, a mí lo que ha dicho Alba, que conoció, ¿cómo se llamaba esta chica de Gran Canaria, ¿no? En un encuentro, que creo que sé quién es, pero bueno, y lo que le supuso el conocer cómo se luchó, cómo se vivió entonces y todo eso. ¿Qué espera ella de lo que va a hacer? Es decir, yo sé que hay gente
porque es mi vida y yo lo sé, que se cansa del activismo y lo deja. Y dice, bueno, que vengan otros, que yo ya he luchado. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo no puedo juzgar a nadie sobre cuánto tiempo permanece en el activismo y cuánto no, por lo sacrificado que es y porque también luchamos para que las personas puedan vivir la vida como quieren vivirla y quizás los activistas que están en el colectivo luchando día a día se lo merecen vivir con descanso y como buenamente puedan, porque ya cargamos bastante, ¿no? Creo yo. Pero mi expectativa es la de que no paremos, que sigamos hasta donde podamos, hasta el infinito y más allá, porque la realidad es que cuando yo miro a la generación de Carmen, cómo sigue en pie a pesar de todo lo que han tenido que sufrir, pero miro la mía, la única diferencia que veo es que por gracias a que no estamos en una dictadura, pues ya nos pueden apalear oficialmente. Quiero decir, con total impunidad. Pero realmente no veo un paso agigantado. No veo un avance social tan grande porque las cifras están ahí de marginalidad social. Entonces, pues, lo que me gustaría es, pues, contar con las fuerzas para poder aguantar, pues lo que te digo, hasta lograr ese sueño, ¿no? El de la plena inclusión. Pues gracias. La pregunta, Carmen, la que tú quieras, la que te haga ilusión, da igual. Pues yo le quería preguntar entonces de vuelta a Carmen qué es lo que espera ella de mi generación. Pues mira, te lo voy a decir claramente. Hace 2 o 3 días, no más, recibí un correo de un amigo mío que es investigador. Y no voy a decir la comunidad autónoma, no voy a decir nada. Y estaba haciendo una investigación sobre el colectivo LGTB, o sea, sobre todas las letras y demás, en una comunidad autónoma en concreto. Entonces quiso contactar con una mujer trans. Y la mujer trans le dijo que no era una mujer trans, era una mujer. Y no se identificaba con la T. Y ahora mismo tenía un cargo en esa comunidad autónoma dentro del feminismo, de lo de igualdad y feminismo y demás. Entonces, a mí me chocó eso mucho. Me chocó eso mucho porque, bueno, tú eres lo que eres, no puedes negar de lo que eres. O sea, si tu padre y tu madre son las que son, pues ya está. Si tú naciste con otros genitales y tú eres una mujer o eres un hombre distinto de lo que naciste, sí o sí eres trans. ¿Puedes renegar de eso? Puedes renegar de eso. Hay gente que sí es verdad, como has dicho tú, que se va porque está cansada, porque ha luchado mucho y tiene derecho a su vida, es verdad. Pero yo veo mucho passing, mucho dejarme en paz y hacer mi vida, no sé qué, tal y cual. Y veo que esto necesita leña, el fuego necesita leña, si no el fuego se apaga. Entonces, ya sé que es un sacrificio grande, porque lo es. Entonces yo espero que, no sé tú o otras personas, no es que cojáis el testigo, pero sí que los derechos, o sea, a mí me queda lo que me queda de vida y ya está. Es como cuando digo yo no sé por qué lucho por la reforma de la Ley 3 de 2007, por qué lucho por la despatologización. Yo ya tengo mi carnet, lo de mujer, y tengo mi carnet el cambio de nombre. Pues lucho por otros. Entonces, está claro que todavía eso se necesita. Y yo lo que veo es que ahora mismo estamos peor que hace 2 años. Estamos peor que hace 2 años porque los políticos han tomado otra postura distinta a la que habían tomado hace 2 años. Y tenemos mucho la culpa muchas personas. Y bueno, pues y yo lo que espero de vosotros es que no penséis que lo que tenemos ahora está ganado.
Es decir, que mañana puede venir alguien y te puede pegar por la calle. Mira en Polonia lo que está pasando. Es lo único que quiero que seáis conscientes, la gente más joven, que os va a tocar vivir más tiempo en este mundo y que para otras personas que vengan detrás. Yo lo único que aspiro es que la gente que estamos, seamos mayores o más jóvenes, seamos conscientes de lo que tenemos. Eso es lo único que quiero que la gente sea consciente de las cosas. Hay mucha gente que dice, yo es que lucho, yo soy activista porque yo he estado, ¿no?, con actrices y actores o presentadores de televisión o lo que sea, de cine, además. Yo es que digo que soy así, no me escondo y tal, y eso es mi activismo. Me parece bien, si yo no digo que no. Pero luego a la hora de sacar las leyes, de sacar las cosas, no vale con eso solo. Por eso, nada más, que yo espero que vosotros, vuestra generación, haya de todo, porque va a haber de todo, pero que siga habiendo gente que se preocupe de esto, porque siempre hay gente que va a intentar tirar para atrás. Y la historia no lo ha demostrado. Ahí tienes todos los países del este. Nada más. Yo, Carmen, la verdad es que te recojo el testigo bastante. Y quiero decir, yo creo que el activismo es esencial. Ojalá los colectivos se llenasen de activistas dispuestos a darlo todo, porque es lo que tú dices, ¿sabes? No está nada conquistado, y es más, como te descuides un poco, se pierde lo poquito ganado. Y te entiendo cuando dices que tú ya tienes tu carnet y demás. Creo que a mí me ha pasado un poquito, quizás al contrario que otras personas, justamente cuando he ido consiguiendo cierta normalización, pues porque ya tengo mi trabajo, es decir, soy una persona anómala dentro del colectivo trans. No estoy engrosando las listas del paro. Y además pues tengo mi carnet y demás, y ya no sufro pues tanto acoso callejero y demás por lo que pueda, por lo que supone el cierto passing y lo que fuera. Quizás ahora es cuando más todavía pongo en valor todo eso y más lucho por ello. Quiero decir, claro, es muy fácil coger y renunciar y no decir quién eres, pero me parece que sería totalmente deshonesto y muy egoísta. Pues yo, por mi parte, vamos, me tiraría horas y horas y horas escuchándoos, os lo digo de todo corazón. Me ha encantado personalmente poder saber vuestras vivencias. Algunas cosas sí las sabía, otras no. Entonces agradezco que hayáis abierto vuestros corazones, que no es una tarea en absoluto fácil, para mostrar unas discriminaciones que al fin de cuentas, lo estamos repitiendo una y otra vez, pero es necesario, nos demuestran que no podemos dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Deciros también que para mí es un placer como coordinadora haberos presentado, que espero de verdad que la gente que nos esté viendo, que es lo importante, reflexione sobre todo lo que aquí se ha dicho. Espero también que se haga justicia, ¿no? Justicia histórica en este caso, con la B y la T, sin olvidar el resto de siglas, y me refiero a ello a Brenda Howard, que hasta el último minuto en su lucha también reivindicó por qué la B estuviera en una manifestación, con eso lo digo todo, que estuviera representada en una manifestación que además era LGTBI, pero que no incluía activistas bi, muy curioso, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? A no tener que volver a repasar errores del pasado ni recordar lo malo, sino que en estos tiempos de pandemia tenemos que seguir con más fuerzas que nunca por justicia histórica, por la gente que ha estado ahí, por la gente que sigue ahí y por la gente que aún no conocemos y vendrá, porque es así, es un ciclo. Así que muchísimas gracias por todo. No sé si tenéis algo más por añadir. Por mi parte, ya digo que un absoluto placer y que mil gracias por regalarnos estos momentos que no tienen precio.
Muchas gracias a ti por invitarme y la verdad que por permitirme compartir el espacio también con Carmen, a la que yo también admiro muchísimo y la verdad que es un gustazo poder compartir este ratito. Bueno, pues yo desear un buen día 23 de septiembre y que lo celebremos y que lo reivindiquemos, las dos cosas, como decimos siempre en el orgullo, ¿no? Que es una celebración, pero también una reivindicación. Entonces, bueno, pues la B también existe y la T también existe, por eso el día 23 y el octubre trans. Pues sin más, muchísimas gracias a todas y hasta pronto, compañeras. Hasta luego también a la gente que nos esté viendo y un placer haber compartido este espacio con vosotros, vosotras y vosotres.